Vayamos a la palabra de Dios, ahí en Juan, el Evangelio según San Juan, 4:43 al 54. ¿Lo tienen, amados hermanos? Vamos a leerlo. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó las palabras que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquello era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hasta ahí. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amantísimo Dios, Padre eterno, Dios de misericordia y de gracia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos aconseja, que nos instruye, que nos da aliento, Señor, y que nos da esperanza. Bendito Dios. Es esta palabra tuya, Señor, que nos hace vivir confiados, plenos, seguros, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente, Señor, en ti, porque tú no eres un Dios, Señor, que se arrepienta, Señor, de lo que ha dicho, sino que todas tus promesas, Señor, se cumplen en tus hijos y en tus hijas, en aquellos que te obedecen, Señor, y andan en tus caminos. Gracias por esta palabra, Señor, que es más dulce que la miel. Gracias por esta palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias por esta palabra, Señor, que es como una lumbrera, una antorcha en nuestro caminar, Señor. Enséñanos a amar tu palabra más que todas las cosas y a ponerla por obra, Señor, para que nos vaya bien en la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, ¿qué podemos nosotros sacar de esta historia para nosotros hoy en nuestros días? Aquí vemos, amados hermanos, a un padre atormentado, desesperado. Quizás como estamos algunos de nosotros, o quizás como estábamos algunos de nosotros. Yo he pasado por el tormento y la desesperación de tener un hijo enfermo. Quizás ustedes no conocen nuestro testimonio, pero Alex, mi hijo mayor, desde el 2013, siendo él muy pequeño, fue diagnosticado con una enfermedad de Crohn que es incurable según para la ciencia médica. Desde el 2013 hasta el 2018, aproximadamente yo, mi esposa y él vivíamos en los hospitales, de un lugar para otro, yendo y viniendo. A veces nos tomábamos turnos, durmiendo mi esposa ahí al lado de él, porque él no quería quedarse solo. Era completamente el pellejo pegado al hueso. Mi hijo es flaco, pero estaba más flaco. Él llegó a pesar a los 90 libras solamente. Entonces yo sé lo que es pasar por la angustia y el tormento cuando tienes un hijo enfermo. Ustedes se darán cuenta
Que cuando tú tienes un hijo enfermo, como buen padre, como padre responsable, quieres echar la casa por la ventana, no importa lo que sea por tal de que tu hijo se ponga bien. Ustedes me van a entender porque yo sé que hay padres que aman a sus hijos. Aquí vemos en esta historia un atormentado padre vino a donde estaba Cristo para pedirle, para suplicarle que sanara a su hijo. Este hombre era un hombre de alta alcurnia según la historia. Era un hombre con poder, con dinero, educado. Trabajaba para la corte del rey Herodes, el tetrarca de Galilea. Era, por decir así, el segundo un reizuelo, por decirlo así, un vicepresidente, por ejemplo, de un gobierno. Era un hombre importante. Era este factor que no le daba mucho prestigio ante los ojos de Jesús. Muchos hombres importantes podrán tenerlo todo, pero tienen una gran necesidad. Hay otros que son muy humildes, hablando económicamente, son pobres, pero han encontrado la llenura en el Dios Todopoderoso. A ese hombre le faltaban las dos cosas. Y buscaba desesperadamente en ese momento, porque su hijo, yo no sé, ya lo habían diagnosticado, se iba a morir. Juan usa la palabra señales en lugar de milagros. Y en el griego es semeión, señales. Usted la va a ver mucho en el Evangelio según San Juan. Entonces él usa para referirse a los milagros señales. Sucedieron estos señales estando Jesús en tal parte y en tal parte. Señales y prodigios. Es la única vez en este Evangelio que están estas dos palabras que aparecen juntas, señales y prodigios. Ahora, en el libro de Juan se encuentra 7 milagros. 5 de ellos no están en los evangelios sinópticos. Juan, en los otros 3 evangelios, usted va a encontrar que mucha gente se preguntaba, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues Juan da la respuesta. Juan dice que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso él escribe también 7 gran yo soy. Yo soy, dice, la luz del mundo. Yo soy el agua viva. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Jesús es el gran yo soy. Aleluya. Entonces Juan responde a esta pregunta. Si usted quiere conocer a Cristo y está inseguro de quién es Jesús, lea el libro de Juan y se va a dar cuenta quién es Jesús. Jesús es Dios habitando en esta tierra, caminando entre los hombres. Aleluya, con un poder igual que el de Dios. Ahora, este hombre estaba angustiado, este padre estaba angustiado, aunque lo tenía todo. Era rico, era respetado por la sociedad, por los demás judíos. Obviamente él era judío. Entonces, pero con una gran necesidad. Tal vez como pueda estar usted en esta mañana. Una gran necesidad, quizás no tiene un hijo enfermo, pero tiene otra clase de necesidades. Todos tenemos necesidades. Aleluya. Pero vemos a este hombre, amados hermanos, a pesar de sus necesidades, su angustia, una sinceridad en su corazón cuando se acercó a Jesús, con una fe genuina, una fe real. Ahora,
El Señor Jesucristo está en está en este lugar. Dice que después de 2 días de estar, tuvo un encuentro con una mujer en el pozo de Jacob, la samaritana. Y dice Juan, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Estaba en Samaria. Entonces, casi todos los comentaristas creen que esta es otra versión de la historia de la curación del siervo del centurión que se encuentra en Mateo 8 y en Lucas 7. Pero hay diferencias notables en estas historias, entonces es justificable tratarlas como separadas. Pero yo quiero darles algunos detalles de la condición de este funcionario. Le puse como título la fe de un diplomático, la fe de un hombre que lo tenía todo. Ahora, quiero darles algunos detalles de la conducta de este funcionario que van a ser un ejemplo para todos nosotros. Número 1, aquí tenemos a un diplomático que acudió a un carpintero. Vea usted la semejanza entre estas dos personas. Un diplomático, un hombre importante, un hombre de mucha alcurnia. Y Jesús era un simple carpintero de Galilea. Para describir al diplomático se usa la palabra basilicos, que puede ser como un reizuelo, pero aquí habla de un funcionario de un rey. Trabajaba para Herodes. Ahora, vemos aquí, amados hermanos, un hombre de posición muy elevada. Y Jesús, por lo contrario, no era más que un carpintero del pueblo de Nazaret. Jesús estaba en Cana y este hombre se encontraba en Capernaum. Para ir a Galilea tenía que recorrer 35 kilómetros. Ahora, en aquel tiempo yo no sé, los medios de transporte eran el burro, el camello, el caballo, tal vez una carroza tirada por caballos, yo no sé. O tal vez lo tuvo que hacer su recorrido caminando con su escolta porque tenía siervos. No es fácil caminar o ir una distancia de 35 kilómetros. Lo primero que vemos en este aristócrata, amados hermanos, escuche bien, es que se tragó su orgullo. Dice la palabra de Dios que el que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo enaltece. Pero el que se enaltece a sí mismo, Dios lo humilla. Entonces, este hombre importante se tuvo que tragar su orgullo en su angustia, en su necesidad. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Dios siempre lo va a acudir, le va a dar una audiencia. Entonces, lo primero que vemos de este hombre fue su humillación ante la angustia, ante su necesidad. Tenía una necesidad grande. Ni siquiera era necesidad de su propio cuerpo. Un hijo se le estaba muriendo. Un hijo estaba a punto de morirse. Se iba a morir, él lo sabía. Se olvidó de todos los convencionalismos, de todo protocolo. Se olvidó que trabajaba en la corte del rey. Y se humilló ante un carpintero. Su gesto causaría sensación y habladuría entre la gente, especialmente en la corte. Se iban a reír de él, se iban a burlar de él y lo tildarían de un loco. Si queremos, amados hermanos, de verdad la ayuda de Jesús que Él nos puede dar, tenemos que ser lo suficientemente humildes como personas y como iglesia. Tenemos que dejar nuestro orgullo. Hay personas que les importa tanto, amados hermanos, la reputación. Y yo sé que hay cosas
que tenemos escondidas que tal vez nadie sabe. Pero déjame decirte, dice la Biblia, que el que no confesa su pecado delante de Dios no prosperará, no avanzará, mas el que los confiesa y los saca a la luz encontrará misericordia de parte de Dios. Aleluya. Eso es palabra de Dios, amados hermanos. Yo no estoy aquí para que vengas a decirte todas las cosas, pero lo que sí te digo, confiésate delante de Dios. Dile a Dios las cosas y Dios perdonará. Cuando hay un corazón sincero delante de Dios, Dios te perdonará y se olvidará de tu pecado. Y Dios va a bendecir nuestras vidas. Entonces vemos el gesto de este hombre. Fue humilde, se tragó todo su orgullo y no le importó lo que dijera la gente. Hay muchas personas que les importa, no, es que la gente se va a enterar. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir la gente si se entera de que yo hice, y me hicieron y deshice y vuelvo a hacer y me vuelven a hacer y se las vuelvo a hacer? Pero ¿y qué? Si ya Dios me perdonó. De todas maneras la gente habla. Les voy a decir una cosa. La gente habla hasta por los oídos, por ahí dicen. A mí, yo era una persona de esas que no sepa la gente lo que hice, o lo que deshice, o lo que me hicieron. Pues ¿sabe qué? Ahora no me importa. Yo sé que fui acepto ante los ojos de Dios. El que hizo los cielos y la tierra, el Dios soberano me perdonó. Si usted no me quiere perdonar, ese es asunto suyo. ¿Estamos, amados hermanos? Bendito sea Dios, aleluya. Entonces, número 2, aquí tenemos a un diplomático que se negaba a darse por vencido. A pesar de todo, yo no sé, tal vez había visitado mucha gente, curanderos, había tratado los menjurjes de la abuela, yo no sé, tal vez había visitado los mejores médicos porque era un hombre rico, era un hombre en el gobierno. Tal vez le habían llevado los mejores médicos, ya las había consultado, pero no pudieron hacer nada. Su hijo se iba a morir, le habían dicho tal vez ese día, hey, tu hijo se va a morir, no importa lo que hagas, lo que le des. Tu hijo se va a morir. Ahora, cuando él decidió en medio de su angustia y su desesperación ver a Jesús, note el recibimiento que le da Jesús fue como un jarro de agua fría en su misma cara. Le dijo, si no creyeres señales, si no vieres señales, si no vieres milagros, no vas a creer, le dijo. Óigame, viajó 35 kilómetros para recibir un recibimiento así. Este hombre con su orgullo y lo que él era podía haberse dado media vuelta y decirle a Jesús, ahí te miro. Yo no vine para esto, Jesús, para carpintero. Pero sabe una cosa, él sabía que Jesús sanaba a los enfermos, sabía el poder que había en este gran profeta que estaba saliendo. Él sabía que levantaba a los paralíticos, que hacía ver a los ciegos, oír a los sordos y aún resucitar a los muertos. Y dijo, me voy a jugar la última carta, voy a ver a Jesús, no importa lo que la gente diga, no importa que Herodes me corra. Yo tengo una necesidad y mi hijo se está muriendo y no quiero que se muera. Entonces fue a ver a Jesús y lo recibe de esta manera. Oh, aleluya, pero Jesús tiene una manera, amados hermanos. A Jesús nadie lo puede burlar. A Jesús nadie lo puede engañar. La gente que se acercaba a Jesús, ¿sabe qué? Jesús conocía lo que había en el corazón de ellos. Y dice que él no se fiaba de ellos. Él sabía que este hombre venía con una gran necesidad y con una fe como un granito de mostaza. Es todo lo que necesitaba. Entonces Jesús conoce las maneras en cómo tú te acercas a Él. Igual que aquella mujer cananea, la sirofenicia, cuando se acercó a Jesús y Jesús la tildó de perrilla.
Pero Jesús sabía qué había en el corazón de esa madre desesperada, porque tenía igual un hijo endemoniado. Entonces, es muy importante de la manera en cómo tú te acercas a Jesús, en cómo tú vengas a pedirle a Jesús que te ayude. Veamos la actitud de este hombre. Cuando Jesús lo confronta y le dice: si no vieres señales, no creeréis. Él siguió de frente, él siguió frente a Jesús esperando algo. No se fue. Entonces aquí vemos, amados hermanos, una fe auténtica. El número 3, aunque tenemos a un diplomático, aquí tenemos a un diplomático que tenía fe. Quizás su fe estaba en el escalón último de la escalera, pero tenía fe. Y por esa fe fue movido a llevar su necesidad ante Jesús. Ahora, no era fácil emprender ese recorrido en el camino. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe, amados hermanos? De acuerdo a Hebreos, capítulo 11, ¿es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Eso es fe. Ver lo que todavía no tiene, o sea, tener lo que tú todavía no estás mirando. Eso es fe. Nosotros los creyentes caminamos por fe. No caminamos por lo que vemos. Pero pareciera que lo aplicamos al revés. Queremos ver para poder creer. Y hay un dicho que dice que es muy común entre la gente: hasta no ver, no creer. Ahora, los judíos siempre se levantaba un profeta en cualquier parte y ellos siempre decían: ¿qué señales haces? O sea, los judíos siempre estaban demandando señales, milagros. Y los griegos, los gentiles, esos pedían sabiduría. Ahora, la fe entonces es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En un pueblito rural en los años 50 se produjo una larga sequía por varios años que amenazaba con quedar en ruinas a los pobladores y a este pueblo. Debido a esta tragedia, los pobladores de este pueblo rural, debido a la sequía, dijeron: uy, nos vamos a morir de hambre, nuestros animales, no hemos tenido cosechas por varios años. Entonces dijeron ellos: vamos a ver al pastor del pueblo. Y ahí van todos juntos, todos fueron a ver. Casi la mayoría de ellos eran creyentes. Y llegaron a la iglesia del pueblo, ahí estaba el pastor. Y le dijeron: hey, pastor, estamos angustiados por lo que está pasando en este pueblo. Ya no llueve. Y si no llueve nos vamos a morir de hambre. Y tú hablas mucho del poder de Dios. Dices que hay un Dios poderoso, el Dios de los imposibles. Y venimos a pedirte que le pidas a ese Dios, dice, que haga llover sobre nuestras tierras, sobre este pueblo. Estamos salados, dice, no llueve. Pero tú hablas de un Dios tan poderoso. Y le dijo el pastor: dijo, voy a orar, dice, pero con una condición. Y dije: ¿cuál? Dijo: que oren con fe. Oren con fe. Dijo, y les voy a pedir también que ayunen. Y todos al unísono dijeron: amén, amén, pastor. Vamos a hacer lo que nos estás pidiendo. Vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios con fe. Entonces fueron a sus casas. Todos los días vinieron a la oración. Así quisiera yo tener al grupo, que todos vinieran a la oración. No todos los días, de perdido los viernes. Allí estaban bien fieles, pero pasaban los días, pasaban las semanas, los meses y no llovía. Y así estuvieron un tiempo ayunando y orando, yendo y viniendo a la casa de Dios,
Hasta que un día, como en los días de Moisés, se reunieron todos y ¿saben qué? ¿A quién fueron? Al pastor. Y se le echaron encima y le dijeron: tú nos dijiste, pastor, que si oráramos con fe o ayunábamos y orábamos y los hemos hecho todos los días, hemos hecho lo que nos has pedido, pero no ha llovido, dice. Ni nubes salen, dice, no ha llovido. ¿Dónde está ese Dios poderoso? Y le dijo el pastor: ¿han pedido con fe? Y todos contestaron al unísono otra vez: claro que hemos pedido con fe, no hemos fallado la oración. Aunque nos estamos muriendo de hambre, dice, hemos ayunado, dice, estamos todos trasijados, dice. Hemos pedido con fe, pastor, y no ha llovido. Y el pastor le dijo: no creo. Los miró y dijo: no creo que hayan pedido con fe. ¿Qué? Dice, ¿qué? Dice: porque ninguno de ustedes trae un paraguas. Si tuvieran fe, dice, en esta región cuando llueve, llueve a torrenciales. Por lo menos habían tenido ese detalle de traer un paraguas. Dice, entonces no han pedido por fe. Hermanos, a veces nos pasa lo mismo. Entonces la fe, amados hermanos, es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice Hebreos, sigue diciendo ahí 11. Por fe entendemos que el universo fue hecho. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Yo lo creo. Por la palabra de Dios, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra, ese rema. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín y fue acepto delante de Dios. Por la fe no fue traspasado para no haber muerte. Y antes de ser traspasado dio testimonio. Y Dios se agradó de él y Dios se lo llevó. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo creo que hay un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Por la fe Noé, amados hermanos, construyó una arca. Todavía sin ver una gota que descendía del cielo, porque en ese tiempo no llovía. Dice que subía un vapor y regaba toda la tierra, pero él obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Y así se salvó él y toda su casa. Agradó a Dios en su fe. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios a salir de su tierra, de su casa, sin saber a la tierra que él iba, para morar como extranjero, como forastero en la tierra prometida que Dios le había prometido. Por la fe el mismo Abraham ofreció a su hijo en sacrificio, a su unigénito hijo, sabiendo que Dios podía levantar una generación de otra manera. Por la fe la misma Sara, amados hermanos, siendo ya pasada de años, concibió y dio a luz siendo estéril, porque le creyó a Dios. Por la fe Jacob al morir bendijo a los hijos de José. Por la fe José al morir declaró la libertad del pueblo de Israel de los egipcios. Por la fe mismo Moisés fue escondido cuando era niño, lo vieron hermoso y no les importó el decreto de Faraón. Por la fe el mismo Moisés escogió los vituperios de Cristo antes de escoger los deleites de este mundo, los deleites del pecado. Por la fe el mismo Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo al Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Qué hemos dejado nosotros por nuestra fe, por seguir a Jesús? Y pudiera decirles otra lista de muchos otros, de Gedeón, de Sansón, de Barak, de Jefte, de David y otros, que por la fe agradaron a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para agradar a Dios? Y algo precioso que me gusta, allí mismo Hebreo que dice que por fe conquistaron reinos
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en su batalla. Hicieron huir a muchos ejércitos. Todos estos hombres, todos estos que le creyeron a Dios. Conforme a la fe murieron sin ver las promesas de Dios. Qué cosa tan. Sino mirándolo de lejos, contemplándolo de lejos, creyéndolo en su corazón, sin verlo, saludándolo. Sabían que hay un mejor lugar, no hecho manos de hombre, sino siendo el Dios Todopoderoso, el arquitecto de la ciudad celestial. Hay un lugar, amados hermanos, que nosotros todavía no lo hemos visto, pero por fe lo vamos a heredar. Y no es una casa chiquita, dice, una mansión es algo grande, algo espectacular. Esas son las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman y que le obedecen y que tienen fe. No era fácil para este hombre llevarse solo la palabra de Jesús. Vete, tu hijo vivirá. No era fácil, imagínense. Vete, tu hijo vivirá. Imagínense a este hombre escuchar a Jesús y darse la media vuelta y regresar 35 kilómetros y llevarse esas palabras. Vete, tu hijo vivirá. ¿Y qué garantía le daban? ¿Cómo sabía él que su hijo iba a estar vivo cuando él llegara? ¿Ah? ¿Quién puede sanar a la distancia? Usted dígame. ¿El doctor? ¿El ingeniero? ¿El curandero? ¿Quién puede sanar a la distancia? Con tan solo decir, ten fe, vete. Lo que tú traes en tu corazón se va a hacer. Este hombre, tal vez aquel caminado de 35 kilómetros se le hicieron eternos. Eternos. El creerle a Dios, amados hermanos, el creerle a Jesús, acercarnos a Él con una fe, creyendo que lo que Él dice va a suceder. Mediten esto. Es como un marinero que lo azota una tormenta en medio del océano y le desbarata su nave y se aferra a una tablita o un pedazo de metal porque no quiere morirse. Así debe de ser la fe. Tenemos que aferrarnos, aunque sea poquita, aunque sea como un grano de mostaza, dice la Biblia, que si creyeres y le dijeres a un monte, muévete, y se va a mover. Dice que cuando llegó este hombre, todavía no llegaba, y lo vieron unos de sus siervos y salieron a encontrarlo y le dijeron exactamente las mismas palabras que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Si usted se fija en este detalle, tu hijo vive. Y él tal vez, yo sabía que mi hijo vive. ¿Y por qué? Porque me lo dijo Jesús de Nazaret. Yo le creía a Jesús. Yo sabía que mi hijo vive, que está vivo. Lo voy a tener por muchos años. Tal vez fue, lo abrazó, lo besó. Era un niño de aproximadamente 12 años. Jesús fue invitado a 3 funerales. Y en los 3 tuvieron que suspender los servicios fúnebres. ¿Sabe por qué? Porque donde Jesús está, hay vida.
Él dijo, aunque estés muerto vas a vivir. Aquí está Jesús, aquí hay vida y vida eterna. Quizás estás a punto de morir, quizás tu sueño está a punto de morir, quizás algo está a punto de morir en tu vida. Trata a Jesús como último recurso. Él está aquí para ayudarte. Él quiere ayudarte. A Él le encanta, se deleita ayudar a la gente cuando hay un corazón humilde, sencillo, y vienes con una fe que no te detiene nada, aunque tengas que recorrer distancias. Déjame decirte, para Jesús no hay distancias, no hay barreras, no hay fronteras, no existe el tiempo, aunque sus mechones son blancos como la lana. Sus años no pasan en la vida de Él, porque Él es el Dios eterno. Y cuando Él dice una palabra, un rema, esa palabra se lleva a cabo, se cumple y se hace, porque es la palabra del Dios todopoderoso, del Dios soberano del universo. Aquí tenemos a un diplomático, a un hombre que se entregó a Dios completamente, como dice el mandamiento, en alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Soportó las burlas tal vez y los dichos de la gente. Este hombre, para terminar, comenzó con un sentimiento de necesidad muy grande en su corazón por su hijo que se iba a morir, pero terminó con un sentimiento de agradecimiento, y dice la palabra que no solamente fue sal, sino que toda su casa se entregó. Eso es lo que pasa cuando tú te humillas delante de Dios y vienes a Dios con una petición. Dios empieza a salvar, Dios empieza a levantar, Dios empieza a sanar, Dios empieza a bendecir. Era un amor desbordante ahora de este diplomático que tenía por Dios. Esa debe de ser, amados hermanos, la historia de cualquier creyente. Yo no sé qué historia tenga usted de cómo llegó a los pies de Cristo, pero la mayoría de nosotros venimos a Cristo con una gran necesidad. Y fue Jesús quien nos atendió, como a este hombre, como a muchos en la Biblia. Porque no lo podemos burlar, venimos con una necesidad, pero con una fe, tal vez diciendo, ya no puedo más, tengo el agua hasta el cuello. Trataste de todo, probaste de todo, anduviste en todo, te metiste en todo, te batiste en el lodo cenagoso, pero déjame decirte, Dios te sacó de ese lodo cenagoso, te limpió, te purificó y te dio vida y vida abundante. Y ahora somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuál sea tu necesidad, hermano o hermana, pero lo que sí sé es que hay una necesidad en tu vida. Yo lo sé. Yo tengo necesidades. Y quiero decirte una cosa. Dios las conoce. Dios conoce tu necesidad. Pero antes de pedirle a Dios, humíllate. Deja atrás todo protocolo, todo tu yo. Humíllate delante de Dios en esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Empieza a pedirle a Dios tu petición, tu necesidad. Pero antes humíllate. Pídele perdón. Todas esas ofensas, todo lo que has hecho, todo lo que te han hecho. Empieza a perdonar y a pedirle a Dios que te perdone. Empieza a decirle a Dios, Señor, yo reconozco que soy un pecador de primera fila. Yo reconozco, Señor, que la he regado tantas veces que no tengo cara para presentarme delante de ti. Pero hoy en esta mañana, Señor, me has hablado a través de tu palabra. Que yo sé, Señor, que si vengo con un corazón contrito y humillado delante de ti, tú no me vas a rechazar. Aquí estoy, Señor. Ya no quiero vivir como vivo. Quiero que cambies mi vida, Señor. Quiero que me des esperanza, Señor. Quiero que llenes mi corazón. Quieres que lideres en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos, Señor. Que tú seas el centro de mi vida, Señor.
Perdóname, Señor, por dar un mal ejemplo, por no caminar en tus caminos, aún sabiendo y aún, Señor, negligente o inconsciente, Señor, he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento, Padre mío. Perdóname, Señor, perdóname. Enséñame, Señor. Y sobre todo, Señor, tengo temor, tengo miedo, Señor, que un día, Señor, me vaya de esta vida sin conocerte. Yo no quiero pasar los días de la eternidad en tormento. Yo quiero gozarme y estar alegre y estar contento, Señor. Y yo solo sé que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador en esta mañana y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por una nueva oportunidad que me das en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Me confieso delante de ti como pecador, pero que tú tienes el poder para limpiarme y para salvarme, Señor, del tormento eterno. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Dice tu palabra, Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Quiero dejar las cosas viejas, pasadas, y quiero empezar de nuevo, Señor. Dame esa oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.